Muchas gracias por acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios. Dice así la Biblia: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así hemos escuchado el audio del capítulo 4 de Primera Timoteo. El nombre que hemos puesto hoy es el hombre de Dios, de verdad e integridad. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más, agradecido por tu gran poder y misericordia, para permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Danos sabiduría e inteligencia, pero ante todo, perdónanos nuestra falta, nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Y ahora quédate con nosotros para que así podamos ser adquirido sabiduría que tú nos das cada día por medio de tu palabra. Señor, gracias. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Leamos nuevamente lo que es el texto del verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. El apóstol Pablo comienza el capítulo con un anuncio especial desde el Espíritu Santo, donde enmarca los postreros tiempos. Estos textos divide por sector, dando los acontecimientos sucesivos que dará a, primero, apostatarán de la fe, algunos se irán. Segundo, escuchando espíritus engañadores, peligra el engaño. Tercero, doctrina de demonio, falsas enseñanzas. Reitero, algunos apostatarán de la fe. El significado de esta palabra es muy duro. Quizás surjan preguntas, pero serán explicadas por medio de los textos bíblicos. La definición de la palabra es que las personas quedó vacío de la fe de Cristo. En el sentido de creer. También queda el sentido del texto. Serían nuestros
Y esto no es que uno esté juzgando, porque estas personas pueden ser parientes y nuestro querer es que se salven sí o sí, y como sea. Pero el texto que nos da el apóstol Pablo es demasiado claro. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, dice Hechos 6:7. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Espíritu engañoso. El apóstol Pablo está hablando de espíritus demoníacos, esto es, las mentiras elaboradas. Un amigo decía que el diablo o Satanás es como el perro atado, solo ladra, imparte miedo, pero si tú no te acercas no te va a hacer nada. Es un ejemplo simple, pero donde podemos comprender mejor. Doctrinas de demonios. Se refiere a enseñanza específica desde los espíritus engañosos. Aunque no lo crea, hay muchos demonios que estudian teología y tienen su propia forma de doctrina. La primera de ellas la encontramos en Génesis 3. Para eso vamos a escuchar el audio de Génesis capítulo 3. Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento, en esta oportunidad será Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudos? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Hemos escuchado el audio de Génesis capítulo 3. Hermanos, cuando hablamos de la santidad, un hombre puede sostener toda la verdad del cristianismo y sin embargo dejarlo sin efecto sosteniendo otra doctrina, dice Clark, que encontramos su influencia o puede apostar negando algunas doctrinas esenciales, aunque no aporta nada heterodoxo. Muchos manuscritos y los jefes de las familias tienen espíritu de engaño, dice Clark, que es mucho más enfático que la lectura común. El engaño tiene su espíritu, emisor de toda especie, que emplea para oscurecer los corazones y destruir las almas de los hombres. Predestinados a la inspiración y a lo falso, maestros de toda clase pertenecen a esa clase, dice Clark. El texto que hemos leído, el verso 2, habla de que se apartan de la fe, lo que es 1 Timoteo. Y leemos en el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, 1 Timoteo 4, prohibirán casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es lo que decide ser hipócritas o falsos en justificación de sus pecados, e inclusive se suman a la fila de aquellos que enseñan la Escritura y lo único que hace es poner los textos bíblicos a sus ventajas. Hay muchos supuestos pastores o líderes o inclusive congregaciones no reformadas que predican esto, y sus adeptos, los que le siguen, porque viven en una nube de ignorancia. Y sigue el texto diciendo por parte del apóstol Pablo, teniendo cauterizada la conciencia. Esto es la persona que no oye la voz de Dios y peca desmedidamente, no distinguiendo el mal o el bien. El propio apóstol Pablo sabía lo que era tener una conciencia cauterizada, ciego como los toros, podríamos decir. Así estaba el apóstol, donde vio la luz camino a Damasco, allí en el capítulo 9 de Hechos,
Y oremos, hermanos, para que estas personas que conocemos, que son parientes, que son cercanas, la palabra de verdad de Cristo les llegue. Sigue diciendo el verso 3, que estamos desglosando: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Dentro de este texto enmarca muchas religiones y congregaciones que no son reformadas. Hago esta diferencia y especifica porque hay algunas diferencias en su cometido, ya que muchas son sectas. Estas formas de religiones tienen en su esencia enseñanzas legalistas. Para esto, veamos el siguiente texto donde nuestro Señor Jesucristo arremete a los fariseos. Y les invito para que escuchemos el audio de Mateo 15 para que podamos esclarecer lo que es el verso 3 de 1 Timoteo 4. Mateo 15, vamos a escuchar su audio. Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad será el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hasta aquí es la lectura de Mateo, desde el 1 al 20 del capítulo 15. Hermanos, cuando les hablo de que seamos bíblicos, es lo siguiente: pensar, actuar, caminar y ser testigos de Cristo, de lo que desde la Escritura, la Biblia, nos habla y refiere cómo debemos de andar. Si en el caso que venga algún hermano o hermana a preguntarle algo y no lo sabemos, no lo inventemos o no generemos un deseo personal, algo que no nos dice en la Escritura, porque eso perjudica ambas vidas, tanto del que pregunta como quien responde. Más allá que sea una simple conversación, si no lo sabemos, lo mejor de todo es callar y decir la verdad. Déjame investigarlo en la Escritura y te comento, aunque vaya corriendo a preguntarle al pastor.
pero no genera ninguna enseñanza legalista. No nos olvidemos que el Evangelio es las buenas nuevas de Cristo. Nos lleva al arrepentimiento, a la santidad, a la devoción hacia el Señor. El Evangelio de Cristo afrenta lo ético y lo moral desde nuestro interior a nuestro exterior. Lleva las marcas de su hipocresía de manera tan evidente e indeleble en su conciencia, dice Clark en su comentario, ante los ojos de Dios como la llevan antes los ojos de los hombres, aquellos que han sido cauterizados por sus crímenes, dice Clark. Como referencia nos da Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La controversia no es sobre carne o pecado, dice Juan Calvino, ni sobre colores negros o cenizas, ni sobre el miércoles o el viernes, sino sobre las locas supersticiones de los hombres que desean obtener el favor de Dios con tales nimiedades o ideas con culturas carnales. Inventan para ellos mismos, son un ídolo en lugar de Dios, dice Juan Calvino. El verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tanto entre los paganos como entre los judíos y los romanistas, ciertas carnes están prohibidas, algunos siempre, otros en momentos particulares, dice Clark. Esto nos informa el apóstol, era directamente contradictorio al dueño original del Dios. Y dice que aquellos que conocen la verdad saben esto, dice Clark en su comentario. Este pasaje está abarrotado de consejos prácticos, no solo para Timoteo, sino para cualquier servidor de la iglesia que está a cargo de un deber en la obra de la dirección. Primero, nos dice cómo instruir a otro, dice Berkeley. La palabra que se usa para presentar delante de los hermanos es sumamente sugestiva, hipotetai en griego. No quiere decir dar órdenes, sino más bien aconsejar, sugerir. Es una palabra benigna, humilde y modesta. Quiere decir que el maestro no debe nunca establecer la ley dogmáticamente, quiere decir que debe actuar más bien como si estuviera recordándole cosas que ya conoció las personas y sugiriéndole, no como si hubiera de aprenderle de él, sino como si hubiera de descubrir en su propio corazón lo que es correcto. La dirección que se ofrece en benignidad siempre será más efectiva que la instrucción dictatorial establecida por la fuerza. Es posible dirigir a las personas hasta cuando se niegue a dejarse dirigir, dice Berkeley en su comentario. Punto 2. Nos dice cómo enfrentar con la tarea de la enseñanza. Se le dice a Timoteo que debe alimentar su vida con la palabra de fe. Así nos dice también y exhorta a nosotros. Nadie puede dar nada si antes no lo recibe. El que enseña tiene que estar aprendiendo constantemente. Es lo contrario de la suposición de que cuando una llega a ser maestro, deja de ser alumno. Debe conocer a Jesucristo cada día más y mejor antes de poderle presentar a los demás. Punto 3, dice Berkeley en estos comentarios. Nos dice lo que debemos de evitar. Timoteo tenía que evitar los cuentos inútiles o fábulas, que son como los que las viejas les cuentan a los niños. Es fácil perder siguiendo bifurcaciones y enredos con cosas que no pasan de ser adornos. Es con las grandes verdades centrales con los que se deben alimentar la mente y nutrir la fe. Punto 4, dice Berkeley, nos dice lo que debemos de buscar. Se le dice a Timoteo, el hijo político del apóstol Pablo, que la misma manera en que atleta entrena su cuerpo, así debe el cristiano entrenar su alma. No es que sea
despreciable la buena forma física. La fe cristiana cree en el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo tenía ciertas cosas en mente. Primero, que en el mundo antiguo, especialmente en Grecia, los gimnasios tenían sus peligros. Todos los pueblos tenían su gimnasio para los jóvenes griegos entre los 16 y los 18 años de edad. La gimnasia era la parte más importante de su educación, pero el mundo antiguo estaba invadido por la homosexualidad. Los gimnasios eran notorios como semillero de este pecado particular. Segundo, el apóstol Pablo pone un sentido de proporción. El entrenamiento físico es bueno y hasta esencia, pero tiene una utilidad limitada. No desarrolla más que una parte de la persona y produce unos resultados que solamente duran cierto tiempo, porque el cuerpo es pasajero. El entrenamiento de la piedad desarrolla la personalidad de todo un cuerpo, mente y espíritu, y su resultado afecta no solamente el tiempo, sino también la eternidad. El cristiano no es un atleta de gimnasio, sino un atleta de Dios. Lo más grande entre los griegos reconocían esta verdad. Sócrates escribía: es tan importante un atleta el entrenar su cuerpo como para un rey el entrenar su alma. Entrenar sometiéndose voluntariamente a la prueba para que cuando venga sobre ti seas capaz de soportarle. Quinto, dice Berkeley, nos muestra el fundamento de todo el asunto. Nadie ha dicho que la vida cristiana fuera fácil, pero su mente es de Dios, porque viene en su presencia y porque espera estar todavía más cerca de su presencia. El cristiano está dispuesto a sufrir lo que sea. La grandeza de la meta hace que el esfuerzo valga la pena, dice Berkeley en su comentario. Verso 6, leemos el verso 6 de 1 Timoteo 4. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ya en el primer versículo, el apóstol Pablo habla de la tarea del pastor con un buen maestro, donde enseña a los hermanos, instruye detalladamente aquello que la Escritura dice la verdad, ya que el propio Espíritu Santo nos da a entender. El apóstol Pablo también dice en el texto, en forma de exhortación, que Timoteo, su hijo político, debía de anclarse, a sujetarse de la Escritura, la palabra de Dios, siguiendo cada precepto que allí emana y está exhortando, es para nosotros también. Verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Hemos visto desde el comentario de Berkeley. Una vez más, el apóstol Pablo nos dice que la Escritura, la palabra de Dios, era la prioridad. Lo dice a Timoteo y nos exhorta a nosotros, que ella es las buenas nuevas y no las palabras del hombre, donde en ella vemos y nos lleva a la eternidad y no a lo temporal. Ejercítate para la piedad. El viernes pasado hemos hablado de la característica de cada piedad al final del capítulo 3, pero aquí también el apóstol Pablo nos levanta en este versículo: ejercítate para la piedad. Le aconseja a Timoteo y a nosotros. Los griegos y los romanos tenían la esencia de los ejercicios físicos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo que así como hay personas que se ejercitan en lo físico, también lo hagamos en la búsqueda de la piedad. Veamos una disciplina espiritual a nivel personal en la Biblia: orar, ayunar, administrar bien el dinero, llevar un aprendizaje sistemático, una disciplina espiritual impersonal que incluya a la congregación. El bautismo, la Santa Cena del Señor, escuchar la prédica de la palabra, adorar, testificar, servir, dar, tener comunión, coinonía, orar y aprender con la congregación.
Son 16 puntos que hemos desarrollado. Verso 8 de 1 Timoteo 4. Porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso. Este verso nos da a entender que el ejercicio físico corporal nos beneficia para un tiempo. Y el ejercicio espiritual en la Escritura, que los profetas y apóstoles nos dejaron por medio de nuestro Señor Jesucristo, es y será siempre de provecho mayor y construye para la eternidad. Como el propio apóstol Pablo nos dice, como viendo a lo invisible. No vamos a decir que no hay semejanza el ejercicio físico y espiritual, y ambos es con esfuerzo. Este último trasciende, como hemos dicho, la vida a vida eterna. Seguimos en el verso 8, pero la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de vida presente y de la venidera, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los creyentes. Como vimos, el apóstol Pablo nos refiere de cómo es la piedad en vida y en la eternidad, y que nuestra permanencia en esta tierra, la voluntad de Dios, es mejor para el Señor y no a nuestros deseos banales, pecadores y naturales. Es verdad que la piedad no nos dará comodidades, riquezas extraplacenteriamente en el sueño humano, pero a diferencia de la alegría que es momentánea, en el gozo de Cristo es y será más pleno, como la propia vida del apóstol Pablo la vivió y la plasmó en sus libros y a sus colaboradores. Aquí hay una paradoja interesante, dice Witter. Timoteo debe enfrentar el estenio de los herejes ejercitados en la piedad práctica de la vida cristiana donde él estaba pastoreando. Os aseguro, dice Spurgeon, y hay miles de mis hermanos que pueden afirmar lo mismo, que después de haber aprobado los caminos del pecado, prefirieron infinitamente los caminos de la justicia por el propio placer, incluso aquí, y no cambiaron con los hombres impíos, incluso si tuviesen que morir, dice Spurgeon, como perros, con todo el dolor y los cuidados que se suponen que traen consigo la vida cristiana, la prefieren a cualquier otra forma de vida bajo las estrellas. El vicio no se atreve a decirle, nunca ha tenido el deseo de decir, haz el mal y vive en el pecado, y de ello saldrá la vida eterna. No, el teatro a su puerta no te ofrece la vida, te invita al foso. La casa de los males, de la mala comunicación, en la botella del borracho, el lugar de las reuniones de los burladores, las cámaras de las mujeres extrañas, ninguno de ellos se han atrevido todavía a anunciar una promesa de vida eterna entre los dones que pueden tentar a su devoto, dice Spurgeon en su comentario. En el mejor de los casos, el pecado no os da más que burbujas y os alimenta con aire. El placer desaparece y queda la miseria. Pero nuestro Dios, en quien confiamos, es un Dios con un corazón grande, cálido, amoroso, un Dios pensante, un Dios activo, un Dios trabajador y personal que viene en medio de este mundo y no sale, que continúa por su sostén, aunque Él es un extraño en el mundo, así como su pueblo también es extraño y extranjero a causa de la rebelión que los hombres han hecho contra su Señor y soberano. Sin embargo, todavía es su mundo y Él todavía está en él, dice Spurgeon en su comentario. Lo que Dios quiere para todos en realidad lo da a los que creen en Cristo, quien murió por los pecadores del mundo, 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por todos los del mundo, y probó la muerte por todos. Así nos dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento
de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Como todos han sido comprados con su sangre, así todos podrán creer, y en consecuencia, nos dice Clark en su comentario, todos podrán salvarse. Los que perecen por sus propias culpas. Así nos dice Clark en su comentario. Veamos ahora los últimos versículos. Esto mando y enseño, verso 11, y ninguno tenga en poco su juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cuántos de nosotros que éramos jóvenes tenemos este texto de memoria, no? Verso 14. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, dice Pablo a Timoteo, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, dice el verso 16, y de la doctrina. Persiste en ello, Timoteo, dice el apóstol Pablo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Una de las dificultades que tenía que ver el Timoteo era que era joven. No debemos pensar que fueran un muchacho. Después de todo, ya hacía 15 años que Pablo le había tomado como su ayudante. La palabra que se usa para joven, neotes, dice Berkeley, en griego, puede describir a cualquier persona de edad militar que era hasta los 40 años. No olvidemos que las generaciones no es igual que la nuestra en la contabilidad, no es de 30, como hacemos nosotros, sino que los judíos lo hacían de 40. Pero la iglesia le ha gustado, por lo general, que sus obreros fueran hombres maduros. Los cánones apostólicos establecen que uno no podía llegar a ser obispo hasta que tuvieran por lo menos 50 años, porque para entonces había pasado los desorden de la juventud. Timoteo era joven comparado con el apóstol Pablo, y había muchos que le miraban con ojos críticos. Así nos dice: cuando el anciano William Pitt estaba dando un discurso en la Cámara de los Comunes cuando tenía 33 años, decía: el crimen atroz de ser un joven que no intentare ni bailar ni negar. La Iglesia siempre ha mirado la juventud con una cierta suspicacia bajo la cual caería Timoteo de forma inevitable. El consejo que se le dio a Timoteo es el más difícil de seguir, y sin embargo era el único consejo posible. Era que debía acatar las críticas con su conducta. A Platón le acusaron una vez falsamente de conducta deshonrosa. Bien dijo: viviremos de tal manera que todos pueden ver que la acusación es falsa. Las defensas verbales pueden que no silencien la crítica, pero la conducta sí lo consigue. ¿Cuáles habían de ser las características de la conducta de Timoteo? Primero, había de ser el amor. Ágape, la palabra griega para la más grande de las virtudes cristianas, es francamente intraducible. Su verdadero significado es una benevolencia inconquistable. Si uno tiene ágape, no importa lo que otros lo hagan o digan de él. Él no procura nada más que el bien de ellos. No mostrará nunca amargura o resentimiento o deseo de venganza. Nunca se cubrirá al Dios, nunca dejará de perdonar. Nunca sucumbirá al odio, nunca dejará de perdonar. Está claro que esta es la clase de amor que requiere la totalidad de la personalidad de una persona el conseguir. Normalmente el amor es algo que no podemos evitar. Amar a los más próximos es algo instintivo. Generalmente el amor de un hombre hacia una mujer es una experiencia involuntaria. El amor es algo del corazón, pero está claro que este amor cristiano es algo de la voluntad.
es esa conquista del yo que no conduce a un cuidado inconquistable de los demás. Así que las primeras señales autenticadoras del dirigente cristiano es que se preocupa por los demás sin importar lo que le hagan. Eso es algo en la que debe pensar constantemente cualquier dirigente cristiano fácilmente ante una ofensa y que sea propenso a guardar rencor. Segundo, dice Berkeley, segunda está la lealtad. La lealtad es la fidelidad inconquistable a Cristo sin importar el precio. No es difícil ser buen soldado si las cosas van bien, pero el soldado auténticamente de valor es el que puede pelear bien con el cuerpo cansado y el estómago vacío. Cuando la situación parece desesperada y se encuentra en medio de una campaña cuyo movimiento no puede entender, la segunda marca autenticadora del dirigente cristiano es una lealtad a Cristo que desafíe la circunstancia. Sigue diciendo Berkeley en su comentario punto 3. Había de ser la pureza. La pureza es la aceptación incondicional de los niveles de Cristo. Cuando Plinio estaba mandándole al emperador Trajano el informe acerca de los cristianos de Bitinia, donde era gobernado, escribió: tienen la costumbre de vincularse entre ellos con un juramento de no cometer ni hurto, ni robo, ni adulterio, de no faltar nunca a su palabra, de no negar un depósito que se les haya confiado cuando se les solicita dar cuenta de él. El compromiso cristiano es una vida de pureza. El cristiano debe tener un nivel de honor y honradez, de dominio propio y castidad, de disciplina y consideración, muy por encima de los niveles del mundo. El hecho escueto es que el mundo no le interesa para nada el cristiano, a menos que puede demostrar que produce los hombres y la mujer mejores. La tercera parte autenticadora del dirigente cristiano es una vida que se ajusta a los niveles de Jesucristo, nos dice Berkeley en su comentario. Se le establecen a Timoteo, el joven dirigente designado por la Iglesia, ciertos deberes. Ha de consagrarse a la lectura pública de la Escritura, a la exhortación y a la enseñanza. Aquí tenemos el esquema del culto de la Iglesia cristiana. La más temprana descripción de un culto cristiano que poseemos se encuentra en la obra de Justino Mártir. Allá por el año 170 después de Cristo, escribió una defensa del cristianismo al gobernador romano, en ella Justino Mártir, primera apología número 67. Dice: el día llamado Día del Sol tiene lugar una reunión de todos los que viven en el pueblo o en los alrededores de un lugar. Se lee según el tiempo disponible las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Seguidamente el lector se detiene y el dirigente predica y exhorta a los presentes a imitar estas buenas cosas. Luego nos ponemos todos en pie y elevamos a Dios nuestras oraciones. Así es que en el esquema de cualquier culto cristiano debía haber 4 cosas. Primero, debía haber lectura y la exposición de la Escritura. Las personas no se reunían en última instancia para escuchar las opiniones de un predicador, se reunían para oír la palabra de Dios. El culto cristiano está centrado en la Biblia, dice Berkeley en su comentario. Segundo, debía haber enseñanza. La Biblia es un libro difícil y por tanto hay que explicarlo. La doctrina cristiana no es fácil de comprender, pero el creyente debe poder dar razones de su esperanza. De poco sirve exhortar a una persona a que sea cristiana si no sabe lo que quiere decir eso. El predicador cristiano ha dedicado muchos años de su vida a conseguir el equipamiento necesario para explicar a otro la fe.
Se le ha liberado de los deberes ordinarios de la vida para que pueda pensar, estudiar y orar para exponer mejor la palabra de Dios. No puede haber una fe cristiana duradera en ninguna iglesia sin un ministerio de enseñanza, dice Berkeley en su comentario. Tercero, debía haber exhortación. El mensaje de Cristo siempre debe desembocar en la acción cristiana. Ha dicho alguien que todos los sermones deberían terminar con el desafío. ¿Qué vas a hacer con esto, amigo? No basta presentar el evangelio cristiano como algo que hay que estudiar y entender. Hay que presentarlo como algo que hay que poner por obra. El cristianismo es verdad, pero es verdad en acción, dice Berkeley en su comentario. Punto 4. Debía haber oración. La congregación se reúne en la presencia de Dios, piensa en el Espíritu de Dios, sale al mundo en la pureza de Dios. Ni la predicación, ni la escucha durante el culto, ni la acción consiguiente en el mundo son posibles sin la ayuda del Espíritu de Dios. No nos haría ningún daño revisar nuestros cultos modernos sobre la base de los primeros cultos de la iglesia cristiana. Aquí en este pasaje, dice Berkeley, se expone de una manera sumamente práctica el deber personal del dirigente cristiano. Primero, debe tener presente que es un hombre apartado para una tarea especial para la iglesia. El dirigente cristiano no tiene sentido aparte de la iglesia. Su comisión vino de ella, su labor la realiza dentro de su comunión. Su deber es edificar a otros en ella. Por eso es por lo que la labor realmente importante de la iglesia cristiana no la hace nunca un evangelista itinerante, sino siempre un ministerio local, dice Berkeley en su comentario. Punto 2. Debe tener presente que tiene la obligación de pensar en estas cosas. Su gran peligro es la pereza intelectual y la mente cerrada. Negarse a estudiar y permitir que su pensamiento siga fluyendo por los cauces antiguos. El peligro está en que nuevas palabras, nuevos métodos y las intenciones presentan la fe en términos contemporáneos puede ser que le saque de quicio. El dirigente cristiano debe ser un pensador cristiano o fracasado en la tarea, y para ser un pensador cristiano se ha de ser un pensador aventurero mientras dure la vida, dice Berkeley en su comentario. Tercero, debe tener presente el deber de concentrarse. El peligro está en disipar las energías en muchas cosas que no son centrales a la fe cristiana. Se le presentan invitaciones a muchos deberes y se le confronta con las demandas de muchas esferas de servicio. Hubo un profeta que enfrentó a Acab con una especie de parábola. Dijo que en una batalla uno le había llevado un prisionero para que lo guardara, diciéndole que si el prisionero se le escapaba, lo pagaría con su propia vida, pero el soldado dejó vagar su atención y cuando tu siervo estaba ocupado por aquí y por allá, el prisionero se escapó. Primera Reyes 20, 35, 33. Es fácil para el dirigente cristiano estar ocupado por aquí y por allá y que se le escape las cosas centrales. La concentración es un deber primordial del dirigente cristiano. Sigue diciendo Berkeley en el punto 4, debe tener presente el deber de avanzar. Su progreso debe serle evidente a todo el mundo. Es demasiado cierto de la mayoría de nosotros que las mismas cosas nos conquista años tras años, que conforme a un año sucede a otro, nosotros no estamos más allá. El dirigente cristiano exhorta a otros a llegar a ser más como Cristo. ¿Cómo puede hacerlo honradamente a menos que él mismo llegue a ser día tras día más como el Maestro cuyo es y quien trata de servir? Cuando Kagawa decidió hacerse cristiano, su primera oración fue: Dios, hazme como Cristo.
La oración del dirigente cristiano debe ser, en primer lugar, que él mismo se haga más como Cristo, porque sólo así podría dirigir a otros a él, dice Berkeley en su comentario. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu altar todas nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual escuchando y que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales e inclusive económicos. Tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien los necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para su proyecto de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina que conocemos. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura y capacítenos con tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno. Por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difícil la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados y ministros y entes autónomos. Padre, te pido sabiduría para cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tiene la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en que hay guerras y los países circundantes. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio,
con problemas hídricos como lo es África y que hace decenas de años que lo padece. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo enfrentan. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desiertos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu mano y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizan por el MED, que provea de medios económicos y que obre dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar los recursos varios. Primero, en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo en el futuro. Segundo, arreglar nuestro lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra a todos dentro de tu gracia. Resguárdanos, Señor, y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestras redes sociales y Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y por tu misericordia que nos sostiene moviendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado, gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.com. Para más información, info@iglesiareformadauy.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.